Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa sin que él hubiera tenido relaciones con ella. María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Hemos leído el Evangelio según San Mateo. Estamos prácticamente en el inicio. Y de hecho, San Mateo, que escribe a los judíos con la intención de demostrarles que Jesús es el Mesías esperado, el Mesías prometido por Dios, tiene la intención de demostrar que efectivamente Jesús cumple todas las promesas y profecías. Al inicio nos ha hablado de cómo Jesús se arraiga con su genealogía con la historia del pueblo de Israel. Es descendiente de Abraham y por lo tanto parte integral del pueblo elegido, heredero de las promesas hechas a Abraham. Pero también lo presenta como descendiente de David, y esto tiene un sentido más interesante porque es a David a quien el Señor le prometió el Mesías, el ungido que reinará sobre su trono. Después de haber presentado 3 listas de 14 miembros, concluye diciendo que José es el esposo de María, de la que nació Jesús, el Cristo. Pero antes de ese último eslabón de la genealogía, de todos los hombres que se habían mencionado, se había dicho Jacob engendró a José, por mencionar el último caso, y se esperaba que se dijera José engendró a Jesús, pero no resultó así. Y esto muestra con las siguientes explicaciones que Jesús no es un fruto natural de la genealogía humana. Jesús está ahora presentado como hijo de María y que el esposo de María se llama José y que es de la familia de David. Ahora en el pasaje que hemos leído se nos cuenta de qué manera Jesús vino al mundo. María, su madre, estaba desposada con José. Desposada significaba lo que equivale para nosotros pedida. Habían hecho la petición de mano. Este era un elemento del matrimonio judío que se llamaba erusín. Cuando se hacía la petición de la esposa o futura esposa, se entregaba la dote de parte de los papás a la hija y de parte del novio se entregaba algo parecido que se llama mojar. Y a partir de entonces eran considerados legítimamente esposos, pero debía transcurrir un periodo aproximadamente de 1 año para que se llegara a la celebración del rito del matrimonio y pasaran a cohabitar en el domicilio familiar. Por lo que aquí leemos,
José y María están comprometidos, pero todavía no viven juntos. Sucedió que ella, María, estaba esperando un hijo, y este hijo no era de José, ni tampoco era hijo de otro hombre, sino obra del Espíritu Santo. José se percató de esta situación y, como era un hombre justo, pensó dejarle en secreto, no hacerlo notar a nadie, porque si denunciaba a María, María debía ser ejecutada por lapidación por ser un mal ejemplo en Israel, así lo estaba marcando el Deuteronomio. José buscó lo que Dios quería, la voluntad de Dios, y no quiere hacerle mal a María de ninguna manera, ni siquiera en su fama y su prestigio. Él podía despedirla en secreto, esta es la conclusión a la que llegó, aunque él mismo se podía retirar del lugar donde vivían, y había otras posibilidades, incluso perdonarla y recibirla en la casa. Pero José decide hacer una cosa legal para que ella quede protegida, un acta llamada Sefer Keritut, o el documento del rompimiento del divorcio. Ante 2 testigos debía redactar este documento y entregarlo a María para que ella hiciera su vida como mejor le pareciera con el presunto padre de su hijo. Mientras que Jesús pensaba estas cosas, se quedó dormido, y en sueños el Señor se comunicó con él por medio de un ángel. Este ángel le habló y le dijo: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa. Esto nos dice que están en la primera parte del matrimonio, que no han cumplido con la segunda parte del rito marcado para celebrar plenamente el matrimonio, y el ángel le está diciendo que cumpla con ello, que la reciba como esposa, cumpliendo el contrato que debe hacer, porque María no tiene ninguna culpa de tipo adulterino. Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y va a tener un hijo de modo milagroso. Y a José se le indica, además de recibir a su mujer o a María como su esposa después de casarse, imponerle el nombre al niño. El niño va a llevar el nombre de Jesús. Y la explicación se la da inmediatamente el ángel: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Yahvé salva. Y la salvación que Jesús trae no es de los ejércitos romanos ni de los prepotentes que abusan de la gente más pobre. La salvación que trae y que debe esperar siempre el pueblo es la salvación de los pecados que impiden una buena relación con Dios y con el prójimo, y que impide la salvación. Y así el evangelista nos dice que lo que está sucediendo con María y con José es para dar cumplimiento a una profecía pronunciada 8 siglos antes personalmente por el profeta Isaías al rey Ahaz, en un momento de peligro en que parecía estar en juego la palabra de Dios y su promesa de que iba a poner a un descendiente de David sobre el trono de Judá. Estaban sitiados y el profeta le dijo al rey Ahaz: pide un signo, arriba en lo alto, abajo en lo profundo. Este no quiso, pero el Señor le dio este signo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel, y quiere decir Dios con nosotros. Y este hecho de que Dios va a rescatar su promesa y a los protegidos por esa promesa, el reino de David, va a mostrar que Dios sigue presente entre su pueblo a pesar de las adversidades. Y ahora mismo lo va a mostrar en el descendiente de David, que es Jesús. Y cuando Jesús escucha este nombre, que es descendiente de David, muestra que también trae la salvación en su tiempo para los necesitados de salud, de perdón. Pero ahora se nos habla al final de José,
que cuando despertó del sueño hizo obedientemente con fidelidad lo que el Señor le había ordenado, recibiendo a su esposa en su casa, y sin haber tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y le impuso el nombre Jesús. Yahvé salva. Así el Señor cumplió su palabra. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.